Bueno, buenas tardes queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy quería yo explicar un temita que atañe mucho a lo que es la cuestión económica de este mundo, en referencia a la iglesia, a todas las iglesias, que es la ley del diezmo. Vamos primero a leer un fragmento que yo saqué de internet. ¿Qué es lo que significa el diezmo? El diezmo significa, es una ofrenda o donativo de la 10ª parte de tus ingresos al servicio de Dios. A ver, si es una ofrenda, yo ofrendo de mi corazón el diezmo y es un donativo. Yo dono el 10% de mi sueldo, pero no dice que sea obligatorio, sino que es como una ofrenda el diezmo. Ofrendar a Dios todo lo que Dios nos da, el 10% de nuestros ingresos. Pero ahora que vamos a entrar a explicar en la ley del diezmo, vamos a desmenuzar si realmente esto es realmente obligatorio. Empecemos a leer la ley del diezmo en Deuteronomio 14, de los versículos 22 al 29, que dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Primeramente, acá vemos una cosa que es interesantísima. El diezmo no es en dinero, sino es en comida. Acá lo dice claramente, indefectiblemente diezmarás el 10% de lo que produzca tu campo. Si usted realmente cobra en dinero su sueldo, tiene que con el 10% comprar alimentos para ayudar al que menos tiene, no dar su diezmo en efectivo, porque acá no dice que sea dinero en efectivo, sino el producto del grano que rinda tu campo cada año. Seguimos, esto es importantísimo, ¿Por qué los pastores hoy en día hacen tanto énfasis en el diezmo y la ofrenda? ¿Por qué no se dedican a trabajar para la obra de Dios? El apóstol Pablo predicaba, pero trabajaba de armador de carpas. Pedro predicaba, pero era pescador. Lucas predicaba, era doctor. Cada uno tenía su oficio fuera de la predicación. ¿Cuál es el problema de querer dar más y más y pedir cada vez más y más el diezmo? Porque la prédica no se cobra y trabajar para Dios es gratis. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué le piden insistentemente el diezmo? Porque eso es lo que sostiene a los pastores que no trabajan y que viven de la palabra de Dios. Pero los que vivían de la palabra de Dios en la antigüedad eran los levitas que cuidaban el templo. Pero los levitas no participaban de dinero, sino que la gente le traía del diezmo que producía el campo cada año comida para que ellos pudieran subsistir. No era en dinero, era en alimento. Comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Queridos hermanos,
Acá estamos hablando de que es en alimento, no es en dinero. Comerás el diezmo. Usted no se va a comer el dinero, sino que usted en esa época hacían comida con el 10% del producto de los ganados o de lo que tenía la persona en ese momento. Y llevaba a la congregación ese 10% y lo comían entre todos. Producían, vivían alegres, algunos vendían sus propiedades y ese dinero compraban comida para darle de comer a los demás, no para regalarle a los pastores. ¿Quiénes son los pastores para cobrar el diezmo? ¿Por qué tanto énfasis en el diezmo y la ofrenda? Está bien que se tiene que mantener a la iglesia, pero no mantener a los pastores, porque nuestra hermana Elena de Huay dijo que muchos pastores van a estar por los panes y los peces, es decir, por el dinero. Mire, yo sé que voy a ser muy criticado con lo que voy a decir. Yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero hay pastores que tienen coches 0 kilómetros, que viven en lo mejor del lugar donde se congregan. Los hijos de ellos tienen la facultad gratis, tienen sanatorio gratis, mientras tenemos hermanos que son pobres y no tienen plata para pagar el alquiler y no llegan a fin de mes. Entonces, ¿cuál es el énfasis de pedir el diezmo? El diezmo era en comida, no en dinero. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Dios nos está diciendo que el diezmo era en comida y los hombres dicen, ay, que porque pasó el tiempo ahora tiene que ser en dinero. No, tenemos que respetar lo que Dios nos dejó escrito. Si no, ¿cómo queremos ser salvos si no obedecemos la ley de Dios y la transgredimos? Yo le voy a leer un versículo que está en Apocalipsis 22, el versículo 18 y 19, que dice lo siguiente. Preste mucha atención, hermano, y acá usted se va a dar cuenta de lo que Dios quiere y cómo quiere que nosotros respetemos las Santas Escrituras. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No hay que transgredir la palabra de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, como Dios quiere, no como nosotros queremos, como los hombres quieren, como los hombres ponen mandamientos de hombres. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tengamos mucho cuidado, porque el día del juicio final lo vamos a pagar. No se debe engañar al pueblo. Hay que hacer las cosas como están escritas, como la palabra de Dios dice, porque es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo, que hace penetrar los tuétanos y nos hace discernir entre el bien y el mal. Yo no lo digo, no inventé nada, pero el diezmo era en alimento, y es en alimento, porque no dice en ningún lugar que el diezmo sea en dinero. Porque cuando dice trae los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, no que haya dinero en la casa de Dios, que haya alimento. Seguimos desmenuzando. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya
bendecido. Quiere decir que si es lejos donde usted tiene, porque en esa época se iba caminando a la congregación, se llevaba la comida en carros, se llevaban la comida en el hombro. Entonces sí, en ese contexto que era tan lejos, el Señor permite, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Ese es el único requisito para llevarlo en dinero. Si vivía tan lejos, ¿cómo va a trasladar las vacas, los asnos, lo que era, todo lo que era en comida, si en esa época no había ni trenes ni camiones para transportarla? Hermanos, prestemos atención a lo que Dios nos está enseñando, a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Seguimos. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás, tú y tu familia. Queridos hermanos, en el único momento que era en dinero es cuando la persona vivía muy lejos y no podía transportar todo lo que tenía que transportar. Dios permitía que se vendiera y entonces el precio de eso que usted quería entregar a Dios se entregaba en la congregación. ¿Pero para qué? Mire para qué. Mire para qué. Preste mucha atención. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Era para comprar alimentos el diezmo, no para los sueldos de los pastores. Porque yo conozco pastores que son millonarios. O no, no me diga que no. Hay pastores que son millonarios, hasta aviones privados tienen. Jesús iba caminando. No tenía dónde apoyar la cabeza Jesús. Y él predicaba y sanaba. Jesús jamás habló del diezmo, sí de la ofrenda y de la limosna. ¿Por qué Jesús no tocaba el tema del diezmo? Porque él sabía que era un tema controversial. Por eso no lo nombraba. Seguimos. No desampares al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Quiere decir que el levita que cuidaba la congregación y se dedicaba a trabajar para Dios, tenía que ser alimentado. Que no desampararlo era no dejarlo que se muriera de hambre. Queridos hermanos, hay que interpretar lo que nosotros leemos. Estamos haciendo, perdónenme, las cosas mal. Hay un pastor que anda pidiendo por ahí hasta el 25% del diezmo. Ese es un ladrón e hijo de Satanás. Esos son los que están por los panes y los peces. A usted le dicen, vamos a tener una semana de oración y de ayuno, vamos a trabajar para los pobres y todo, y a lo último le ponen, pero también tenemos con nuestros diezmos y ofrendas, pero no nombremos los diezmos y la ofrenda cuando hacemos una obra para Dios. Queridos hermanos, me parece que estamos equivocando el tema. Estamos equivocándonos para qué sirve el diezmo. Mucho cuidado, hermanos. Pídanle a Dios que le dé luz sobre este tema. Pídale a Dios que le dé luz sobre este tema. Al cabo de 3 años, escuche bien lo que voy a leer yo en este versículo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
Lo dice Dios, que comunicó a Moisés estas cosas que están escritas en este libro. El Espíritu Santo de Dios le dice a Moisés: al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. No habla de dinero. Y era cada 3 años. ¿Cuál es el que estamos mintiendo a la gente? ¿Por qué no hablamos la verdad de Dios? ¿Por qué no le decimos a la gente que el diezmo no era en dinero? Nunca que estoy en la congregación, ningún pastor predica sobre el diezmo. Pero hay que predicar, hay que decirle a la gente la verdad. Porque si usted no dice la verdad, ¿cómo puede catalogarse usted mismo que es un hijo de Dios? Porque está mintiendo y engañando al pueblo. Usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Mucho cuidado con este tema, ¿eh? Muchísimo cuidado, porque Dios nos está advirtiendo. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, que hallan tus poblaciones y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Tiene que darle de comer a la gente con el diezmo que era en comida. Y si usted vivía lejos, véndalo, y ese dinero, antes llévelo a la congregación, pero fíjese que ese dinero sea utilizado para comprar alimentos para la gente, no para que los pastores vivan como reyes. Prestemos mucha atención, porque Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Estamos haciendo las cosas bien, hermano? Pedimos 20, 30, 40% de diezmo. ¿Para qué? Si cuando nos vayamos, el agujero nos espera a todos en la tierra, cuando nos vayamos a dormir. ¿Usted cómo se quiere dormir? ¿Quiere dormirse en el Señor o quiere dormirse en el enemigo? Porque el enemigo es muy astuto, ¿eh? Él sabe perfectamente las Santas Escrituras. Entonces lo hace a usted pisar el palito. Tengamos mucho cuidado con esto del tema del diezmo, porque el diezmo no es en dinero, es en alimento. Ahora vamos a ir a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23, que dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Queridos hermanos, diezman, acá dice, la menta. Claro. Pero dejan de hacer lo otro, que es ayudar a la gente, porque se agarran el dinero para utilizarlo para vivir ellos y no ayudar a la gente pobre, a la gente que necesita realmente comer. Gente que no puede pagar el alquiler, hermanos nuestros. Gente que no llega a fin de mes y le seguimos pidiendo el diezmo. ¿Hasta dónde llega? Porque yo no veo ninguna diferencia de los escribas y fariseos hipócritas de aquella época con los pastores de ahora.
Discúlpeme que se lo diga. Discúlpeme que se lo diga. Yo sé que me van a tratar de loco, pero yo no soy loco. ¿Sabe por qué? Porque yo predico la verdad de Dios, lo que está escrito, no lo que a mí me conviene. Porque ya le leí en Apocalipsis. Maldito el que quitare una coma y una letra de esta ley. Será sacado y borrado su nombre del libro de la vida. Prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir. Prestemos atención, porque mucha gente se está perdiendo por culpa de dirigentes que tienen cauterizada la conciencia y lo único que ven es primero el dinero. No ames a Dios o el dinero, dice la palabra. Tienes que amar a Dios. Porque si amas el dinero, te constituyes en enemigo de Dios. Porque la palabra dice, ¿usted es amigo del mundo? Entonces se constituye en enemigo de Dios. Amar el dinero es amar al mundo. Ore para que Dios le dé bendiciones, para que usted pueda sobrevivir en este mundo, para que tenga lo necesario para vivir. Obre decentemente. No viva en la opulencia y le quita la plata a los demás y con esa plata usted vive bien y los pobres se mueren de hambre. Porque eso no es de Dios. Eso del enemigo. Tengamos mucho cuidado lo que hacemos, Muchísimo cuidado. Ahora vamos a ir a Malaquías. Malaquías 3. Malaquías 3. Malaquías 3. En el versículo 10. Que dice lo siguiente. Acá está el versículo controversial por los cuales los pastores se apoyan en el diezmo, que es en dinero. Traed todos los diezmos al alfolí, es decir, a la iglesia, y haya alimento en mi casa. No que haya dinero, haya alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Para qué? Para darle de comer a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los menesterosos, a los que no tienen nada. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si os abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero los diezmos no es en dinero, es en alimento, hermano. Es en alimento. El apóstol Pablo, que casi escribió todo el Nuevo Testamento, no vivía del Evangelio, sino que armaba carpas para vivir. Pedro, que predicaba el Evangelio, tampoco vivía del Evangelio. Él trabajaba de pescador. Lucas trabajaba de médico. Y tantos otros que predicaban el Evangelio tenían su trabajo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto, Mucho cuidado y no transgiversar las palabras de Dios, porque yo ya lo leí en Apocalipsis 22, versículos 17 y 18, que nos advierte que no tenemos que sacar ni una letra ni una coma de la ley. Hay que respetarla tal cual está escrita, porque es la palabra sagrada de Dios.
Queridos hermanos, les guste o no les guste, esta es la verdad de Dios. Esto es lo que está escrito en las Santas Escrituras. Y le seguimos pidiendo los diezmos, ofrendas. Está bien, las ofrendas sí, porque son para trabajar para Dios. Para los hermanos que van a trabajar afuera, que se van a otro país a predicar el Evangelio. Pero los diezmos, ¿para qué? ¿Para qué? Tenemos una iglesia rica y tenemos discípulos o hermanos pobres que no tienen para comer. Algunos, otros sí. Queridos hermanos, empecemos a respetar lo que nuestro Señor nos dejó en las Santas Escrituras. Empecemos a hacer las cosas como corresponde, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Queridos hermanos, no estamos haciendo las cosas como corresponde. Y también voy a agregar un temita. Muchos hermanos que dicen ser hijos de Dios y se congregan los domingos, están haciendo caso omiso del cuarto mandamiento, en donde Dios dice que el día que Él santificó es el sábado y no el domingo. Y le voy a decir algo, porque en Cristo Jesús yo no miento. Si usted no respeta el sábado y respeta el domingo, usted se va al infierno, porque no está respetando la palabra de Dios. No está santificando el día que Dios le dio para que usted tenga una conexión con nuestro Dios y nuestro Creador. Lamentablemente lo tengo que decir, no me puedo callar la boca. Y muchos hermanos en este mundo se congregan los domingos y después dicen que son hijos de Dios. Mentira, no son hijos de Dios. Son hijos del enemigo. Porque el enemigo fue el que instituyó el domingo. ¿Y quién es el enemigo? Lea, hermano, lea las Santas Escrituras. Interiorícese quiénes son los que instituyeron el domingo, que es una ley de hombres sacando y pasando por encima la ley santa de Dios. Gracias por haberme escuchado y oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Ayúdanos a que seamos mucho mejores personas y que respetemos tu palabra. Gracias por todo lo que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.